tardes, querida familia dominicana. Le agradecemos que estén con nosotros una vez más en una nueva entrega de Medicina de Cuerpo y Alma. Y como siempre, hoy tenemos un invitado muy especial. Así es. ¿No es así, doctora? Claro que sí. Tenemos una cardióloga pediátrica cuyo nombre es la doctora Savi Rodríguez Quero, quien, como ya mencioné, es pediatra cardióloga, quien nos disertará de todas las enfermedades cardíacas en los niños. Así que siga con nosotros luego de esta pausa para que se entere de todos estos problemas. Buenas tardes, queridos amigos. Gracias por estar con nosotros en otra entrega más de Medicina de Cuerpo y Alma. Y tal como habíamos mencionado, tenemos hoy una entrevista muy interesante con la doctora Savi Rodríguez Quero, quien es pediatra, cardióloga y que nos disertará esta tarde a todos nosotros sobre los problemas cardíacos en los niños. Doctora, bienvenida. Gracias por estar con nosotros y haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias, para mí es un placer estar aquí acompañándolos. Doctora, ¿qué abarca el campo de la cardiología pediátrica? La cardiología pediátrica es una especialidad de la medicina, el cual abarca básicamente el tratamiento, el diagnóstico y la prevención de las cardiopatías en los niños y adolescentes. Qué bien, qué bien. ¿Y hasta qué edad hasta qué edad de los niños se ocupan ustedes en su campo? Bueno, tratamos los niños desde el nacimiento, incluso antes, hasta los 18 años de edad. O sea que incluye también, que es muy importante, una vigilancia prenatal o perinatal también, o sea, dentro del niño está en el vientre de su madre. A través de los estudios que se hacen como ecocardiograma, sonografía y eso, se puede monitorizar la función cardíaca. Sí, el 90% de las cardiopatías se pueden diagnosticar intraútero, antes de nacer. De las cardiopatías congénitas, ¿no? Exactamente, Sí, cardiopatías congénitas. Sí, las cardiopatías son las enfermedades del corazón para todo lo que nos ven, ¿verdad? Doctora, eso es muy interesante porque a muchas de las embarazadas se le hacen sonografías muy largas. Hay una que se le hace como por órganos, que no son sonografías comunes, en donde ya yo creo que son biofísicas, que ahí es donde se van evaluando órgano por órgano, y ya al final, si hay cualquier tipo de disfunción, entonces se toman las precauciones al momento del parto. En estos casos, si se detectara en un embarazo una anomalía cardíaca, ¿ustedes estarían presentes al momento del parto o se debe de mandar la embarazada antes de dar a luz? Eso va a depender de la cardiopatía, porque hay cardiopatías que son simples y hay otras que son mucho más complejas. Dependiendo de la cardiopatía, puede ser que el niño amerita una intervención desde que nace, o podemos incluso, dependiendo, prolongarlo meses después del nacimiento. Todo va a depender de la cardiopatía, pero por lo general sí están preparados en este país para poder atender la mayoría de los casos. Qué bueno. Es muy importante eso que usted mencionó, de que aproximadamente el 90% de los problemas cardíacos se pueden detectar en el periodo perinatal o prenatal, porque por ejemplo, si en el momento del nacimiento un niño necesita un tratamiento muy especializado, por ejemplo un niño que nazca con un problema que necesite recibir oxígeno a presión o con un flujo bastante aumentado, pues ahí está el pediatra cardiólogo para asistirlo. Así dependiendo de la patología. ¿Qué podría necesitar un niño con una patología congénita, una cardiopatía congénita, en el momento del parto, que esté su cardiólogo pediátrico en ese momento? ¿Qué se puede hacer con ese niño, dependiendo de la patología, claro está? Hay algunos niños que van a tener cardiopatías que son ductus dependientes, o sea, que no le conviene colocarle oxígeno en el momento porque depende del ductus arterioso, que es que le está manteniendo el paciente con vida. Hay otros que sí, que ameriten oxigenoterapia, hay otros que
necesitan tratamiento para bajar lo que es la hipertensión pulmonar, que muchos de ellos nacen con hipertensión pulmonar. Entonces sí, hacemos intervenciones, vamos a decir, de mantenimiento hasta que se puede corregir el problema. Doctora, y en su consulta de cardiología pediátrica, ¿cuáles son los diagnósticos más frecuentes que usted ve en niños? Bueno, la cardiopatía congénita más frecuente es la comunicación interventricular. Es la más frecuente de todas. Es la más común que uno suele ver como cardiopatía en la consulta. En la consulta. Y doctora, no sé, anteriormente los padres les gustaba ver a los niños gorditos, ¿verdad? Porque también hay unas que son adquiridas, no solamente congénitas. Me imagino también que los niños se enfermarán de una forma adquirida. Los niños que están en sobrepeso y en obesidad o que están muy sedentarios, por ejemplo, después de la pandemia que tuvieron los niños muy gorditos y que a muchos tienen resistencia a la insulina, ¿pueden desarrollar hipertensión? ¿A los niños les puede dar la presión alta como a los adultos? Claro que sí. La hipertensión se puede presentar a cualquier edad. Desde el nacimiento podemos encontrar pacientes con hipertensión arterial. Suelen ser por causas secundarias, o sea, por algo que tiene el niño que está causando que tenga la hipertensión. Dentro de esas causas pudiera ser una cardiopatía congénita. Con respecto a los niños gorditos, lo ideal es que el niño lleve una dieta balanceada y que haga ejercicio, porque la obesidad lleva a riesgo de arteriosclerosis, lleva a riesgo de hipertensión, diabetes, lo cual todos van afectando la salud cardiovascular. Doctor, hay una entidad que los dominicanos hemos oído mucho, que son los problemas de los soplos cardíacos, principalmente en niños, ¿verdad? ¿Qué es un soplo y de qué puede traer como consecuencias tener un soplo y los famosos soplos inocentes? Ok, pues los soplos no son enfermedades. El soplo simplemente significa sonido, o sea, el sonido que uno escucha dentro del corazón, específicamente estamos hablando del corazón, soplo cardíaco. Entonces, eso puede traducir que el paciente pudiera tener una cardiopatía congénita, pero no todo el que tenga soplo tiene una cardiopatía congénita, y no todo el que tenga una cardiopatía congénita tiene un soplo. O sea que el hecho de que no tenga soplo, el que no tiene soplo, no quiere decir que esté sano. Exactamente, sí, así es. Doctor, ¿y eso se quita solo? Porque muchas veces los pacientes ¿de qué usted sufre? El niño sufre de soplo, pero eso se le da seguimiento, el paciente tiene consultas con ustedes por tener el soplo, o simplemente si se detectó que es un soplo fisiológico, se quitará o vivirá con la condición. Bueno, el 80% de los soplos son soplos funcionales o inocentes, o sea que no es por una cardiopatía en sí, y suelen quitarse a medida que el niño vaya creciendo. Y no hay necesidad de dar seguimiento a los soplos que sean funcionales o inocentes. Ahora, los soplos que sí son de origen cardíaco, eso sí debemos de darle seguimiento estrecho dentro de la consulta, para asegurar que esa cardiopatía se está evolucionando adecuadamente, porque muchas de ellas pueden revertirse, como son las comunicaciones interventriculares, algunas de ellas se cierran, las comunicaciones interauriculares o la persistencia del conducto arterioso, que pueden generar soplo y pueden algunos cerrarse espontáneamente, algunos no. ¿Y cuál es la causa más frecuente del soplo? Que uno le dice soplo, pero es una onomatopeya porque suena como un soplo. Sí, las más frecuentes son las inocentes, son los soplos inocentes. Pero ¿a qué válvula? Fisiológico. Fisiológico. Exactamente. Una cuestión fisiológica. Doctora, otra cosa también interesante es qué datos puede tener un recién nacido que haga pensar a la madre o acudir a la madre a una consulta de pediatría, porque sabemos que en su especialidad es una especialidad de referimiento. Regularmente los pacientes llegan a cardiología pediátrica o referidos para tal vez algún estudio de imagen, para una evaluación, para una cirugía, para un procedimiento,
o porque hay una situación que muchas veces se pueden presentar los niños pequeños o adolescentes que le haga pensar a esa madre que el niño pueda tener un problema cardíaco. Muchos de los pacientes con cardiopatías congénitas pasa desapercibido, doctor, y una realidad en la consulta y en la vida diaria. ¿Qué puede tener un recién nacido pequeño que yo diga, debo llevar a acudirlo porque puede ser que me esté haciendo un problema cardíaco? Bueno, puede ser que la madre nota que el niño tiene un color de la piel y de las mucosas como si fuese violácea o azulada. Entonces eso es lo que se conoce como cianosis. Está también que cuando la madre pega el niño para alimentarse, amamantarse, el niño toma muchas pausas, o sea, se cansa cuando se está alimentando. Chupa 1, 2, 3 veces y de una vez tiene que tomar una pausa para recuperarse y comenzar a comer de nuevo. Otra cosa es que presentan infecciones respiratorias a repetición. Muchas veces dice la mamá, él nunca se sana de una gripe, doctora. O sea, esos son del recién nacido, signos que podemos ver o hacer pensar en que mi niño pudiera tener una cardiopatía congénita. Eso es muy importante la infección, la gripe a repetición. ¿Y cuáles son las causas más frecuentes de consulta de cardiología pediátrica? ¿Por qué van las madres? ¿Cuál es el problema más frecuente? Bueno, lo más frecuente en la consulta son el dolor torácico. Esa es la causa más frecuente. Ellos traen el niño refiriendo que el niño le duele el pecho. Entonces eso es lo que vemos. Ahora, hay razones, ellos vienen muchas veces referidos para evaluaciones, como ha dicho la doctora, prequirúrgica, premedicación, etcétera. Pero por sus propios pies casi siempre es por dolor torácico o taquicardia. Exactamente. ¿Y a qué puede deberse ese dolor torácico? Bueno, en pediatría, el dolor torácico de origen cardíaco es una de las causas menos frecuentes, gracias a Dios. Nada más un 4% de los pacientes van a tener un dolor torácico de origen cardíaco. Pero casi siempre es por algo muscular, como es la osteocondritis, puede ser también por reflujo gastroesofágico, dolor por hacer ejercicio, puede tener un proceso respiratorio como asma, bronquiolitis, neumonía. Hay más de 20 razones para tener dolor torácico. Y en los adolescentes, la ansiedad también, sobre todo en el sexo femenino. Sí, es cierto. Y los problemas de tiroides que se reflejan como que tiene taquicardia y que hacen unos cuadros de taquicardia, pero que cuando uno lo palpa y uno ve que no, realmente no tiene los latidos aumentados, sino que tiene la percepción del latido como si estuviera asustado, pero realmente no es taquicardia. Doctora, con respecto, por ejemplo, a las infecciones en el corazón, llámese, por ejemplo, la endocarditis, ¿eso no se ve frecuentemente en niños? Gracias a Dios no es muy frecuente, gracias a Dios, pero cuando ocurre es bastante devastadora porque es una enfermedad de alta mortalidad. Suele ocurrir en niños que tienen una cardiopatía previa a la infección o que le han colocado, por ejemplo, un catéter venoso central, ya sea yugular, que vaya directo al corazón. En ese caso sí podemos ver lo que es la endocarditis infecciosa. Eso es bacteriano, ¿verdad? Sí, la endocarditis es de origen bacteriano. Llegan bacterias, pero también es frecuente las miocarditis virales en niños, ¿no? También es bastante frecuente. Por Coxsackie virus. Así es, Coxsackie B. Podemos tener básicamente cualquier virus pudiera causar miocarditis, pero las más frecuentes son la Coxsackie virus, la adenovirus, la influenza también, entre otros. Pero esas miocarditis, doctora, que son virales porque los niños no salen de una, que si influenza, que si el COVID, que si los rinovirus, si llega a pasar una miocarditis, ¿eso sería reversible por ser viral? Sí, claro, no todas las miocarditis van a quedarse con secuelas permanentes.
La mayoría de las veces el paciente se recupera bien, pero es importante que el cardiólogo le dé seguimiento, le coloque el tratamiento adecuado y que el niño tome el reposo que necesita para poder sanarse. Hay algunos que no siempre van a quedarse afortunados y pueden tener secuelas post-miocarditis, como es la disfunción del músculo cardíaco, incluso llegar a ser una miocardiopatía dilatada. Ahora que usted habla de eso, doctora, de los problemas, porque depende de dónde sea la inflamación del corazón, puede ser cuando es en el músculo se llama miocarditis, cuando es por dentro en una válvula en el endotelio se llama endocarditis, y cuando es el órgano entero se llama una pancarditis o pericarditis cuando es el pericardio. Por fuera. Pero es importante de que ahora que usted habló de las infecciones endobacterianas, o sea que afectan el endotelio, que nos hable un poco de la fiebre reumática, que es causada por una bacteria gram positiva, pero que sus efectos, sus estragos a nivel cardíaco no son por la misma bacteria en sí, sino por un problema autoinmune en las válvulas que las dañan. Sí. ¿Usted ha visto mucha fiebre reumática? Eso, todo el mundo aquí en República Dominicana ha oído hablar de eso, ¿verdad? Bueno, realmente la fiebre reumática ha disminuido bastante desde que se encontró anteriormente, pero todavía vemos fiebre reumática en nuestro país, lamentablemente, porque es una enfermedad prevenible, perfectamente prevenible, porque se da por una infección post-estreptocócica por amigdalitis a nivel de la garganta. Cuando no es tratado, o muchas veces las madres o el pediatra no identifica que tiene una amigdalitis, no lo trata y vamos a decir que tiene el riesgo de que pueda desarrollar la fiebre reumática. Y cuando desarrollen la fiebre reumática pueden afectar sobre todo las válvulas cardíacas. La válvula. Hay una predilección por la válvula mitral, ¿ves? Es la más frecuente, la válvula mitral. ¿Y cuál es la lesión más frecuente después de la fiebre reumática? ¿La estenosis o la insuficiencia? La insuficiencia mitral. Puede haber las dos, puede tener insuficiencia como puede tener estenosis mitral. También puede afectar la válvula aorta, también. Esas suelen ser las más frecuentes de la fiebre reumática. Doctora, una pregunta que tengo y es, por ejemplo, el cansancio en los adolescentes. ¿Podría ser un problema cardíaco el que su niño o adolescente se canse mucho? Por ejemplo, he visto muchos adolescentes que no pueden a veces hasta realizar un deporte porque refieren cansancio. Entonces, yo quisiera saber si ese signo y ese síntoma de cansancio puede estar asociado a un problema congénito ya en un niño grande. Estoy hablando de adolescencia y eso. ¿Podría eso ser una causa de un problema de corazón? Bueno, pudiera traducir un problema en el corazón, claro que sí. Eso puede traducir un paciente que está haciendo falla cardíaca. Debe evaluarse ese niño que, por ejemplo, tú lo pones a un deporte y ya estoy cansado o no puedo realizar una hora, solamente tal vez 15 minutos porque ya me siento que me tengo que sentar. Y que muchas veces son mal llamados que o vagos o que tú no quieres trabajar, y tal vez sea que el niño realmente tenga una condición que no le permita realizar un ejercicio o caminando, por ejemplo, o subir escaleras, o cuando va a subir. Por ejemplo, he visto cuando hay caminatas o alguna actividad que el niño no llega o el adolescente no llega muy lejos porque ya está muy cansado. A veces lo podemos asociar a que como no hacen ejercicio, siempre están en casa o tienen una tablet, un celular, asociarlo como que no están en actividad, pero podría ser que ese niño esté cursando con un problema de corazón y nosotros no nos demos cuenta. Exactamente, tal como usted lo dice. El niño que se cansa mucho, que usted ve que no puede realizar las actividades cotidianas normales, eso debe de llamar la atención y debe de ser evaluado por un cardiólogo pediatra, porque pudiera ser un problema cardíaco que el niño está desarrollando o con que nació con una cardiopatía congénita y ahora es que se está manifestándose. Sí, debe de chequearse. Eso es lo que yo digo,
Y muchas veces, muchos de los niños, en sus chequeos, no son sospechadas. Y yo, por ejemplo, en el área de dermatología, me he encontrado con adolescentes que cuando los mando a sus chequeos cardiovasculares tienen problemas, ¿no? Las madres desconocían por completo. Así es. Fíjate que la cardiopatía congénita son las malformaciones más frecuentes de todas las malformaciones. Entonces, la estadística habla de que 1 de cada 100 niños van a nacer con una cardiopatía congénita. Por eso debemos de siempre realizar una evaluación por el cardiólogo, aunque no podemos visualizar o sospechar de que el paciente tenga una cardiopatía congénita. Lo correcto es que por lo menos al año de edad se haga una evaluación con un cardiólogo pediatra. Claro. A los 3 años. Al año. Debe ir ya, aunque no sienta nada, aunque no tenga ningún síntoma, Así simplemente es. algo rutinario. Si presenta algo o el médico sospecha o la madre sospecha algo, entonces antes del año sí se puede realizar una evaluación. Sí, es muy importante, porque la cardiología, el corazón, nosotros siempre pensamos en el corazón como en la persona de la tercera edad. Un joven, por ejemplo, no piensa en que va a tener un problema de corazón, el joven está muy entretenido, ya después que uno entra a cierta edad es que se viene a preocupar, pero realmente el niño, nosotros como padres a veces no pensamos que pueda tener un problema cardíaco, no lo pensamos. Doctora, los síncopes, hay niños que pueden presentar síncopes, podría ser esa pérdida como súbita de la memoria, del consciente y volver ser un signo cardíaco. Claro que sí, el síncope se va a definir como la pérdida transitoria de la conciencia con una recuperación rápida. De la misma. Si pudiera traducir una cardiopatía congénita, pudiera traducir que el paciente está haciendo una arritmia, por ejemplo. Los síncopes cardiogénicos deben de siempre descartar eso, aunque no son los más frecuentes. Los síncopes vasovagales son los más comunes, pero son las más mortales, así que sí. Doctora, cuando tuvimos la pandemia por el COVID, que gracias a Dios que ya eso pasó, se hablaba de que las vacunas esas a base de ingeniería genética estaban causando como efecto secundario y una miocarditis en niños. Incluso se llegó a decir que usaran una dosis baja de aspirina para evitar esta inflamación. ¿Vio usted algún caso de miocarditis o algo así por el uso de la vacuna esa de ingeniería genética? Bueno, la verdad es que en nuestro país no tenemos costumbre de que todos los niños estén vacunados con la vacuna. Así que no tenemos una cantidad de pacientes altas vacunados, o sea, pediátricos altas para poder darte una estadística confiable para decir eso. Yo personalmente no lo he visto, no me ha tocado aún. Entonces, pero sí he visto miocarditis por otras razones. Que no son la vacuna. Que no son la vacuna. He visto también lo que es miocarditis por COVID. Lo he visto por COVID. Por COVID. Sí, pero no por la vacuna. O sea, por la enfermedad. En sí, niños. por la enfermedad. En niños. El SIMS post-COVID, el síndrome inflamatorio multisistémico post-COVID, he visto muchos casos de pacientes que han presentado, incluso se han fallecido por esa enfermedad. Entonces hay que aclarar ese punto. Si no se ha visto miocarditis por la vacuna, no hay que tener miedo de vacunar a los niños. Lo que hay que tener miedo es que le dé. Así es, debe de darle miedo que le dé. Sobre todo si el paciente tiene una comorbilidad, como hipertensión, como diabetes, como una enfermedad secundaria, ya sea renal, respiratoria. Debemos de tratar de cuidar esos niños y mantener sus vacunas al día, claro. Sí, ya están desde los 5 años, ¿no? En el esquema nacional. Mire, y doctora Rodríguez, hemos visto una epidemia del famoso dímero D. Dímero D. O sea que no se sabe si en realidad no se hacía antes, no sabíamos de que cualquiera, porque hay muchas afecciones fisiopatológicas asociadas al COVID, pero nunca lo hacíamos. Quizás estaban asociadas también a la famosa gripe española de 1918, que fue un H1N1.
no sabemos. En los niños se ha visto también este aumento desproporcionado del dímero D. Dímero D, sí, claro que sí. Los pacientes que han presentado SIMS post-COVID y COVID, muchos de ellos les realizan el dímero D y vemos que tienen un número bastante elevado, llamativo, que a veces hasta requieren anticoagulación o profiláctico, ya sea con enoxaparina, para poder prevenir lo que es el tromboembolismo pulmonar. Pero sí, es visto, lo hemos visto. El dímero D. No sí, es común en niños el dímero D alto, doctora, no. Bueno, el dímero D alto no va a depender de la edad. El dímero D alto va a depender de la situación del paciente o si qué enfermedad con que está cursando. Si el paciente tiene cáncer, si el paciente ha tenido un trauma, si le realizaron una cirugía, si ha tenido infecciones, todo eso puede alterar el endotelio vascular y llevar a que el dímero D eleva. Sí, porque el dímero D no es más que una proteína de la inflamación aguda. Y entonces, como usted ha mencionado tantas causas, puede subir por cualquier cosa, incluso después de una afección viral que inflame alguna parte en el cuerpo. Sí, así es. Y está asociado a problemas de tipo autoinmune, ¿no? El dímero D no es autoinmune. También se puede tener dímero D elevado, pacientes que tienen lupus, pacientes que tienen una vasculitis, todo eso puede elevar el dímero D. Los pacientes que tienen, por ejemplo, fibrosis quística, etcétera. Ahora que usted habla de eso, se ha asociado la vasculitis en los niños. Hay una enfermedad muy famosa que tiene un nombre rarísimo, que es la enfermedad de Kawasaki, que una vez se mencionó y que puede causar infarto en los niños, y eso por la inflamación a nivel de las coronarias. Así es. Y que se trata con dosis de aspirina, inmunoglobulina. ¿A qué se debe ese síndrome de Kawasaki? Realmente la causa de Kawasaki no es bien conocido, no es bien establecido. Se cree que puede ser por algo genético, hereditario, porque se ve mucho más frecuente en países asiáticos, pero tenemos pacientes aquí, también en República Dominicana. Han hablado de el polvo de Sahara, he leído de eso también, causas virales, causas autoinmunes. Realmente la causa establecida no está, pero sí existe el Kawasaki en nuestro país. Pero no recuerdo a qué enfermedad. Yo lo he visto bastante porque da un eritema característico en piel. Pero está asociada a una enfermedad en específico, frecuentemente aquí en el país. ¿A cuál enfermedad? No recuerdo bien. El síndrome de Kawasaki. Yo lo he visto en niños que vienen con enrojecimiento en área de pañal, principalmente en área glútea, y que tienen problemas cardíacos. Se sospecha de Kawasaki porque es característico el eritema y uno refiere al paciente, pero realmente la génesis de la enfermedad es multifactorial. Así es. Eso quiere decir que no tenemos una causa en común. Lo que sí sabemos que estos niños que pueden hacer artropatías, que pueden hacer afección ocular, que pueden producir necrosis, que pueden hacer muchísimas complicaciones, inclusive fallecer por la enfermedad. Así es. Niños que pueden fallecer por un síndrome de Kawasaki y una enfermedad de Kawasaki. Y realmente yo he visto, niños con Kawasaki. Yo he visto muchas enfermedades de Kawasaki. Sí. Por lo general ocurren en niños de 1 año hasta los 5 años de edad. Menos frecuente por encima de 5 años, pero se puede dar. Como mencionó la doctora, van a tener conjuntivitis, pueden tener la lengua aframbuesada, nódulos, o sea, los ganglios que se pueden alterarse. Sí, pero ¿esto sucede primariamente o asociado a una enfermedad que lo desencadena? No está relacionado con una enfermedad primaria. Simplemente la causa no está identificada. Tenemos estudios que los relacionan con infecciones virales, con causas autoinmunes, como mencioné, con la etnia, entre otras. Porque es una entidad única, realmente es una entidad ya descrita, descrita como entidad no dependiente de otra cosa, sino que ella de por sí, el Kawasaki da porque da. La enfermedad de Kawasaki, síndrome de Kawasaki. Y es muy característico ese enrojecimiento en el área de los genitales, un eritema. Muy curioso eso, ¿eh? Sí, pero da, claro, da. Doctora, también hemos visto claro,
la cardiología pediátrica abarca hasta los 18 años. Ya a los 18 años cumplido el joven emigra hacia un cardiólogo de adulto, ¿no? Así es. Pero se ha visto muchas veces que ahora muchos pacientes jóvenes, ya sea por la vacuna del COVID o que le dio COVID, o que toman estas bebidas energizantes que hay, que la venden incluso en los semáforos, o porque practican un deporte muy intenso, tienen muerte súbita. Así es, la Y muerte súbita. de muerte súbita. O los que fuman juca o estos dispositivos electrónicos, los vapes, y está asociado a una patología que es hablábamos antes de comenzar el programa de la hiperplasia, hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo. ¿Qué es lo que pasa con esto? Bueno, está asociada a todos estos problemas que mencionamos. Usted se refiere específicamente a la miocardiopatía hipertrófica. Exactamente. Aquí lo que tenemos es una hipertrofia concéntrica, así mismo, del músculo cardíaco, sobre todo el ventrículo izquierdo y el septum interventricular. Entonces, estos pacientes adquieren la enfermedad casi siempre es por una causa hereditaria, o sea que alguien lo heredó de alguien en la familia, pasó el gen para la miocardiopatía hipertrófica, y estos pacientes tienen alto riesgo de desarrollar arritmias. Entonces, cuando le damos energetizantes, como usted dice, o fumamos, puede entonces desencadenar esas arritmias. Y también, dependiendo de qué tan hipertrófico esté ese músculo cardíaco, puede causar incluso obstrucción al tracto de salida del corazón, dígase del ventrículo izquierdo. De la arteria aorta. Así es. Puede también interferir con el seno de Valsalva y la irrigación coronaria. Claro que sí, si no tiene flujo sanguíneo llegando a las coronarias, entonces el corazón no va a recibir suficiente sangre y se puede desmayar o incluso producir síncope, infartarse. ¿Cómo se diagnostica esta enfermedad? ¿Con un ecocardiograma? Por lo general sí, se confirma con un ecocardiograma. Sí. Hacemos un ecocardiograma bidimensional y ahí podemos visualizar cómo está la anatomía del corazón. Bueno, estamos aquí en Medicina de Cuerpo y Alma. Vamos a una pausa comercial y en breve volvemos con la entrevista en la tarde de hoy. Gracias por estar con nosotros nuevamente en Medicina de Cuerpo y Alma. Y en esta segunda parte de nuestro segmento de la tarde de hoy tenemos a la doctora Savi Rodríguez Quero, la cual es médico, pediatra y especializada en cardiología pediátrica. Atiende a niños desde antes del nacimiento, después que nacen en el área de perinatología, hasta los 18 años de edad. La doctora está capacitada para tratar todo tipo de enfermedades cardiológicas en los niños, adolescentes y hasta los 18. Y estamos hablando de diferentes tópicos sobre las enfermedades cardíacas que afectan a nuestros niños. Doctora, antes en el capítulo anterior estuvimos hablando sobre vacunas, sobre COVID, sobre las cardiopatías congénitas. Y me surge una pregunta muy importante. Hay niños que nacen con condiciones, vamos a decir, mal llamadas especiales, pues les dicen niños especiales y realmente muchos son estigmas. Pero hay niños que nacen con síndromes. Estos niños que tienen síndromes tienen que ir a cardiología aunque no presenten ninguna manifestación cardiológica. Ok, quiero decir algo antes de responder. La cardiología pediátrica sí trata a los niños antes del nacimiento, pero esos son cardiólogos pediatras con una especialidad en fetal o que hacen ecocardiografía fetal, que no es mi alta especialidad, pero sí es rama de la cardiología pediátrica. Como una sub. Es una alta especialidad, así es. Bueno, los niños que nacen con síndromes, todos deben ser chequeados por un cardiólogo pediatra, ya sea confirmado
o sospechado. Incluso los pacientes que tienen una malformación extracardíaca, se recomienda que se evalúe con un cardiólogo pediatra porque muchos de ellos van a asociarse de una cardiopatía congénita. Como por ejemplo, doctora, los niños con síndrome de Down, que suelen tener muchas veces enfermedades cardíacas y desarrollarla durante su vida, muchas veces no desde que nacen, sino que no solamente tienen en sí la facie, la cara de que tienen el síndrome, sino que también desarrollan problemas del corazón. Así es, los niños con síndrome de Down, la mitad de esos niños van a tener una cardiopatía congénita. Por eso, esa es una de las excepciones en el cual el niño debe de ser visto antes del año de edad. El niño con síndrome de Down, desde que se diagnostica o se sospecha, debe de ser referido donde un cardiólogo pediatra. Hay muchos otros síndromes que comúnmente vamos a ver cardiopatía congénita, sobre todo la trisomía, como es el síndrome de Edwards, el síndrome de Patau. Tenemos otros síndromes como el síndrome de Turner, que hacen coartación de aorta, el síndrome de Marfan, el Ehlers-Danlos, algunos niños que tienen sordera, que se asocia de QT largo en el electrocardiograma, entre otras, pero es importante que todos los niños con síndrome sea evaluado por un cardiólogo pediatra. En el caso mío de dermatología, que me tocan, hasta neurofibromatosis, léntigos, el síndrome de Leopard, y cuando nos vemos que nos llevan el paciente porque nace con muchas manchitas, es una de las características del síndrome de Leopard, y son manchitas color café con leche, le decimos, y son unas manchitas negras en mucha cantidad. A veces simplemente por el hecho de tener muchas es que llama la atención a la madre a acudir al dermatólogo, porque le llama la atención que tiene muchas manchas, y realmente el síndrome de Leopard es muy frecuente. Tiene complicaciones dermatológicas, que son las manchas, que es lo que nosotros podemos ver. Sin embargo, esas manchas no traducen que pueda haber un problema de corazón, y realmente es así. Es uno de los síndromes que nosotros vemos en niños comúnmente y con afección cardíaca. Así es. Igual que la neurofibromatosis también, el paciente puede tener problemas cardíacos. En dermatología hay muchas enfermedades en donde nosotros tenemos que aliarnos a un cardiólogo para estar tranquilos de que el paciente no vaya a desarrollar mañana o que esté cursando junto con la condición de piel una enfermedad. Doctora, y sobre las anomalías congénitas cardíacas, ¿se ven bastante? ¿Cuál es la más frecuente en nuestro país? Bueno, como mencioné ahorita, la que yo veo en consulta, esa es la más frecuente a nivel mundial, la comunicación interventricular. Ahora, en el prematuro, la cardiopatía más frecuente es la persistencia del conducto arterioso. La importancia de que un prematuro sea evaluado por un cardiólogo pediatra es por esa razón. Y de las cianógenas, o sea, de los niños que tienen un color azuloso, es la tetralogía de Fallot al año de edad. Y al nacimiento, la transposición de los grandes vasos. Los grandes vasos, sí. Y doctor, y genéticamente, que hay gente que nace con el corazón como de un lado que no debería ser. ¿Cómo que se llama esa? Dextrocardia. Sí, es una condición. Así es. La dextrocardia no trae ningún problema, doctora. Simplemente es que el corazón está en el lado que no debería de estar. Bueno, la dextrocardia, todo el que se diagnostica una dextrocardia debe de ser chequeado porque puede estar asociado a cardiopatía congénita, pero no todos tienen una cardiopatía congénita. Existe también lo que es el situs inversus, cuando es todos los órganos que están invertidos. Ese sí se asocia mucho más a cardiopatía congénitas y también debe ser evaluado. Nosotros en urología tenemos una entidad que es el varicocele derecho. Okay. Cuando usted sabe, la mayoría de los varicoceles, las varices de las venas espermáticas testiculares son del lado izquierdo, un 80, 85, 90%. Pero cuando la vemos del lado derecho exclusivamente y que es muy pronunciada, debemos mandar al cardiólogo ese paciente porque eso es señal de que hay algún problema cardiológico. Generalmente la dextrocardia. Okay. O otras alteraciones, ¿verdad? Sí. Doctora, yo pienso, quería preguntarle algo.
El dominicano, nosotros los dominicanos, nos encanta automedicarnos. Si tenemos algún problema y nos sale mejor, más fácil ir a un farmacéutico, dar un jarabe. Existen medicamentos que puedan poner en peligro, que le puedan traer una complicación, una arritmia, un paro a un niño, porque tenga un efecto directo en el corazón. Por ejemplo, con el asunto de los medicamentos para ciertas condiciones respiratorias, hacer énfasis en la no automedicación. Y yo le voy a preguntar a la doctora si es verdad que un medicamento, por ejemplo un jarabe, pueda producir en un niño un efecto secundario que pueda poner en peligro la vida del niño. Claro que sí, claro que sí. Los pacientes muchas veces que lleguen a la emergencia, que lleguen con una taquicardia sobre todo, y cuando interrogamos, muchas de las veces han tomado un medicamento que induce a la taquicardia, o sea, tipo arrítmico, ¿cierto? Dígase una taquicardia no sinusal. Como son los medicamentos que utilizan para la gripe, los medicamentos antigripales que venden de manera libre en las farmacias, en los colmados. También hay medicamentos que utilizamos en la emergencia o internamiento, como es el salbutamol, los beta-2, que pueden acelerar la frecuencia cardíaca, inducir una arritmia. Entonces eso también es muy importante. Hay otros medicamentos que no son muy, vamos a decir, muy utilizados por la persona, decir, dame a la farmacia, pero sí hay medicamentos que utilizamos los médicos, como los procinéticos, como usan los gastros, que pueden prolongar el QT. Hay algunos medicamentos de neurología que también pueden prolongar el QT. Hay medicamentos que aumentan la presión arterial, o sea que es importante no automedicarse. No automedicarse, sí, porque muchas veces esos antigripales ponen al niño rápido. Así es. Y realmente son de venta libre. La gente accede fácilmente a comprar cualquier jarabe antigripal sin saber que tal vez tenga también el niño una condición previa que no lo sabe. Así es. Y le desate una complicación. En el caso, doctora, de los tumores, ya que el corazón es un órgano igual que cualquier otro órgano del cuerpo, ¿existen tumores que puedan salir en el corazón? Sí, vemos pacientes con tumores cardíacos, claro que sí. Desde el nacimiento podemos ver pacientes con tumores. Lo más común en los chiquiticos son los rhabdomiomas. Esos son tumores que son benignos, por lo general se reabsorben solo, muchas de las veces, pero la más común en sentido general son los mixomas. Los mixomas cardíacos. Pero en niños no son muy frecuentes, son más frecuentes en el adulto. Bueno, es mucho más común en el adulto, no es tan frecuente los mixomas en los niños, es más común ver los rhabdomiomas. Doctor, y en el caso de la tetralogía de Fallot, ¿hay una esperanza de vida para estos niños? ¿Estos niños pueden hacer una vida normal? Bueno, claro que sí. Hoy en día, con las herramientas que tenemos y el diagnóstico temprano, podemos corregir o tratar de corregir la tetralogía de Fallot quirúrgicamente, y pueden muchos de ellos hasta llevar una vida normal con el seguimiento de su cardiólogo. Y las arritmias. Yo pensaba, ¿verdad?, que antes morían muchos niños de tetralogía de Fallot, de alta mortalidad. Hoy en día se mueren muchos niños con tetralogía de Fallot, no le voy a decir que no, pero muchas de las razones es porque se diagnostican tarde, o no se da el tratamiento adecuado, o no se da el seguimiento adecuado, porque algunos de esos pacientes llevan varios pasos para el reparo adecuado, y el seguimiento hace muchas complicaciones, pero no quita de que puedan lograr tener una esperanza de vida prolongada. Ahora se ve mucho, por ejemplo, pacientes con arritmias, en caso de los adultos, que tienen un foco ectópico fuera del sistema sinusal del corazón, ¿verdad? El haz de Purkinje, el nódulo ventricular y el auricular que gobierna el sistema eléctrico del corazón, y hay un foco ectópico fuera de este sistema que lo queman
con una agujita, con microondas, ¿no? Por Sí. vía de un cateterismo, un Ujú. endocateterismo. Así es. En los niños es frecuente eso, se puede ver. Las ablaciones. Bueno, Las arritmias por focos ectópicos, esas sí, cosas. claro que sí. Las vías accesorias son bastante frecuentes. La más frecuente es el síndrome de Wolff-Parkinson-White. Esa se ve comúnmente en cardiología pediátrica, pero hay veces que niños pueden tener hasta más de una vía accesoria. Entonces, en esos casos los referimos a electrofisiología y el electrofisiólogo es quien decide si va a llevar tratamiento medicamentoso o si le van a realizar un estudio electrofisiológico y realizarle una ablación. Sí, eso. Importantísimo eso, el Wolff-Parkinson-White. Es un aparatico, ¿no? Que emite microondas, igualito que el horno de Radiofrecuencia. de radiofrecuencia, que el horno de las cocinas. Entonces, es curioso porque localizar un puntito tan precisamente para quemar esos tejidos nerviosos que está excitando el corazón es bastante, debe ser bastante difícil. Sí, por eso es una alta especialidad, el cual requiere 2 años más de entrenamiento para uno poder realizar esos tipos de procedimientos. Es importante, el Wolff-Parkinson-White era en medicina interna una de las cosas que más le daban a uno en la residencia, pero yo pensaba que era en adultos, no en niños. Sí. Sí, También es la más está- común en niños. También está el Long Ganon Levine. Long Island Divine, el de Kent, hay varias vías accesorias. Hay varios, sí. Doctora, con respecto a los deportes, por ejemplo, cuando vamos a poner un niño a jugar en una liga o a hacer deportes de alto rendimiento, deben de tener un chequeo cardiovascular previo, porque muchas veces hay deportes que exigen, no deportes simplemente recreativos, sino que exigen un alto ejercicio. Debe de ser visto ese paciente por... Claro que sí. Cuando uno realiza deportes, sobre todo competitivos, muchas veces implica aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la presión arterial. Entonces, para que eso requiere de un esfuerzo mayor del corazón. Entonces, esos pacientes deben de ser evaluados para poder entonces descartar que tenga una cardiopatía congénita o que el corazón esté capacitado para poder responder a las demandas que requiere el cuerpo al momento de realizar esos ejercicios. Doctora, antes había un cambio anatómico en los dedos, que le decían dedos en palillo de tambor. ¿Tiene un nombre médico? ¿Cuál es? Polidactilia. No, tenía No, la polidactilia es cuando los pacientes tienen muchos dedos. Eso también a está la asociado. acropaquia se refiere. A acropaquia. Ok. Pero la polidactilia es muy frecuente en Santo Domingo, es decir, que los niños... La acropaquia. No, la polidactilia Ajá, también, que de que tienen tienen un extra sexto dedito, Ujú. tanto en las manos como en los pies. Y esto está asociado a veces a trastornos cardíacos. Sí, claro, como Porque- mencioné, cualquier malformación extracardíaca puede asociarse a cardiopatía. Eso depende del cromosoma 13. Pero la acropaquia, del engrosamiento de la falange distal del dedo, ¿eso está también asociado a problemas cardíacos? Sí, claro que sí. Eso se ve muy común en los pacientes que tienen cardiopatía congénita cianógena, Cianógeno. por falta de oxígeno. Entonces, esos son los pacientes que usted va a ver que tienen los deditos que parecen Palitos deditos de tambor. de tocar el drum, Sí, la batería. la el batería, tambor. exactamente. Bueno, muy interesante, ¿verdad, doctora? Excelente. Doctora, denos sus redes sociales, por favor, y dónde pueden acudir los pacientes que necesiten una evaluación cardiovascular en niños, no solamente porque tengan una patología, sino que se vayan a hacer algún procedimiento. Me imagino que usted también realiza eso, las evaluaciones prequirúrgicas, las Sí. que antes de hacerse pruebas de imágenes. ¿Dónde podemos localizarla? ¿Cuáles son sus redes sociales? Bueno, mi Instagram es Tiny Hearts, se pronuncia en inglés Tiny Hearts o Tiny Hearts RD. Ahí pueden encontrarme a nivel Sí. de las redes sociales. Yo laboro en varios centros. Me pueden encontrar en Saludón, en Herrera. También trabajo en Carita Feliz, que es un centro pediátrico en la 27 de febrero. También estoy en Clisit. Clisit queda en Arroyo Hondo. Y también me pueden encontrar en el Centro Médico Monumental de Herrera.
Que es el 2. El 2, exacto, el nuevo. Bueno, ya saben ustedes. Nada, doctor, agradecerle mucho su presencia. Muchas gracias por todas sus explicaciones y esperamos tenerla de vuelta. Gracias, muchas gracias. Para mí fue un placer. Para nosotros también. Sí. Y gracias a ustedes, queridos amigos, por haber entrado con nosotros en otra entrega más de Medicina de Cuerpo y Alma, aquí en el Cinevisión, el canal 19, los domingos de 2 a 3. Gracias, hasta el próximo domingo.